Hola, están escuchando Hablando con Voz. Al micrófono, Eduardo Ríos, como director del programa Hablando con Voz. Hoy es 21 de mayo del 2024, ahora mismo son las 8:30 de la tarde y estamos transmitiendo en directo desde Barcelona, a través de Fonored Radio. Como en programas anteriores, vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, exponer sus dudas y preguntarnos todo lo que quieran en relación al programa de hoy o en relación a cualquiera de los programas que ya hemos realizado hasta ahora. Nuestro número de WhatsApp es el número 34 como código internacional de España 611-004-901. Repetimos, número internacional de España 34 y el número 611-004-901. En nuestro programa de hoy de Hablando con Voz vamos a dedicarlo a una parte muy importante de la voz. Hoy vamos a hablar de la laringe. Bien, la laringe es un órgano fundamental del sistema respiratorio, del sistema fonador de los seres humanos, de otros mamíferos. Está ubicada en el cuello, justo encima de la tráquea, debajo de la faringe, y su estructura está compuesta por varios cartílagos, ligamentos, músculos y mucosa. La evolución de la laringe en el ser humano es una fascinante historia de adaptación, de cambio, reflejando su doble función en la respiración, en la producción de sonido. La laringe ha evolucionado para facilitar la comunicación verbal, una característica distintiva de los seres humanos. A continuación se describe cómo ha evolucionado este órgano. Tenemos un origen ancestral en los anfibios y los primeros vertebrados, en donde la laringe era una estructura simple que ayudaba en la respiración y que producía sonidos básicos, principalmente para la comunicación básica y para la defensa. En los reptiles la laringe se hizo más compleja, permitiendo una mayor variedad de sonidos y sin embargo aún no estaba muy desarrollada en términos de fonación. Con los mamíferos podemos primero hablar de los mamíferos primitivos, en donde la laringe comenzó a desarrollar estructuras más complejas, como las cuerdas vocales, y esto permitió la producción de sonidos más variados y controlados.
En los primates la laringe se desplaza más hacia abajo en el cuello y este cambio es crucial, ya que permite una mayor modulación del sonido y el desarrollo de una gama más amplia de vocalizaciones. Con los primeros homínidos, como los australopitecos, ellos tienen una laringe más alta en el cuello, similar a la de los chimpancés modernos, y esto limitaba su capacidad para producir una gama amplia de sonidos. Con el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, la laringe comienza a descender aún más, permitiendo una mayor capacidad de modulación de los sonidos y posiblemente de un protolenguaje. En los humanos modernos, la laringe está posicionada más baja en el cuello en comparación con otros primates. Esto ha permitido el desarrollo del habla articulada y una mayor capacidad para producir una amplia variedad de sonidos necesarios para el lenguaje complejo. Este descenso de la laringe también ha aumentado el riesgo de asfixia, ya que la misma estructura que permite el habla también puede permitir que los alimentos y las diferentes texturas, líquidos, sólidos, entren en las vías respiratorias. Pero incluso en los seres humanos, desde el nacimiento hasta los 2 años, la laringe ocupa una posición elevada. Por eso los bebés pueden lactar y respirar al mismo tiempo. Y se posiciona definitivamente en forma más baja a partir de los 2 años. Como siempre hacemos en nuestros programas de Hablando con Voz, tenemos personajes ilustres que en este caso pues nos siguen hablando de la laringe. Por ejemplo, Hipócrates ya sabe, un médico griego de la antigüedad, que la voz humana es articulada por la laringe y que es uno de los mayores dones de la naturaleza, permitiendo el intercambio de ideas y de emociones. Leonardo da Vinci, que es artista y científico del Renacimiento, nos dice que la laringe es el instrumento de la voz y su delicada estructura revela la maravilla de la creación humana. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, nos dice que sin la laringe el hombre estaría mudo y muchos de los pensamientos más profundos permanecerían encerrados en la mente. William Shakespeare, dramaturgo inglés, nos dice que la laringe permite la dulzura del canto y la elocuencia del discurso, un don que pocos aprecian en su totalidad. Y finalmente Charles Darwin, naturalista y biólogo, nos habla de la evolución de la laringe en los humanos y que representa una adaptación única que ha permitido la complejidad del lenguaje como rasgo distintivo de nuestra especie.
Por tanto, ¿qué adaptaciones funcionales hemos hecho a lo largo de la evolución los seres humanos? Bueno, por una parte tenemos la fonación, que es la capacidad avanzada en los humanos como resultado de la evolución también de las cuerdas vocales y de la cavidad vocal. Las cuerdas vocales pueden vibrar a diferentes frecuencias, permitiendo una gama de tonos y de volúmenes. Por otra parte, también está el control neuromuscular, que es un control preciso sobre la laringe y otras estructuras del aparato vocal, como la lengua, los labios, necesarios para la producción del habla compleja. También la evolución ha hecho cambios en el cráneo y en el cuello, de forma que la posición y estructura de la laringe haya variado en la evolución humana y también haya hecho cambios en el cráneo y en el cuello, permitiendo la resonancia y la modulación vocal más eficaces. Por tanto, la evolución de la laringe en los seres humanos es un ejemplo claro de cómo una estructura anatómica puede adaptarse y especializarse para cumplir múltiples funciones, desde la respiración hasta la comunicación verbal avanzada. Este desarrollo ha sido fundamental para el éxito de los humanos como especie comunicativa y social. Por otra parte, la laringe es un órgano complejo que tiene múltiples funciones fisiológicas que son esenciales para la vida. A continuación podemos hablar de algunas de ellas, como por ejemplo la respiración. En este caso, la laringe actúa como un conducto para que el aire entre en la faringe y en la tráquea. Durante la respiración, las cuerdas vocales se mantienen abiertas para permitir el paso libre del aire. Pero la laringe también hace una función de protección de las vías respiratorias. Por tanto, evita la entrada de alimentos y líquidos en la tráquea y los pulmones durante la deglución. Todos conocemos esa sensación de que se me ha ido por el otro lado. Esto lo hablamos en familia siempre. Por tanto, la laringe para esta protección tiene la posibilidad de utilizar la epiglotis, que es una estructura en forma de hoja que se desplaza hacia abajo para cubrir la entrada de la laringe cuando tragamos los alimentos y dirigiéndolos también hacia el esófago. Las cuerdas vocales también hacen esa función, es una función de cierre ante cualquier cosa que sea peligrosa para la vía aérea. También, por otra parte, la musculatura accesoria, que nosotros llamamos extrínseca, provoca una subida de la laringe durante la deglución, que también hace una función añadida a las que ya hemos descrito para poder proteger esa vía aérea. Y finalmente tenemos la fonación, que es la producción de sonido para el habla, para otros tipos de vocalización, para el canto, en el que necesitamos la vibración de las cuerdas vocales. De esta forma, la tensión, la longitud, la masa de las cuerdas vocales se ajustan para producir diferentes tonos y volúmenes de sonido. La laringe también tiene reflejos protectores, como la tos, como el cierre glótico, que hablábamos anteriormente, que ayudan a expulsar sustancias extrañas y proteger a las vías respiratorias.
Si hablamos de sus estructuras, por una parte tenemos las cuerdas vocales, que son estructuras muy complejas que tenemos dentro de la laringe y que están compuestas por varias capas de tejido. Estas capas, pues tenemos el epitelio, la lámina propia, el músculo vocal. No nos vamos a extender mucho en este tema, pero son importantes para cuando hablemos de otros temas, ya sea en el programa de hoy o en los programas futuros de Hablando con Voz. La tensión y la aproximación de las cuerdas vocales son controladas por varios músculos que llamamos intrínsecos. Solamente vamos a tener un músculo que abre las cuerdas vocales y todo el resto de músculos van a cerrarlos o tensarlos. Es decir, aprovechamos esa función de protección que hemos hablado anteriormente y pues la raza humana, los seres humanos, como somos muy inteligentes, hemos aprendido a utilizar esa función de protección, también pues aprovechando esa vibración para que se pueda producir la voz y podamos cantar, hablar o comunicarnos. Por otra parte, la laringe también tiene cartílagos que proporcionan estructura y soporte a la laringe y permiten el movimiento necesario para la fonación y para la protección de las vías respiratorias. Si hablamos de músculos, tenemos los músculos intrínsecos, ya hemos hablado de ellos, que controlan la tensión y la posición de las cuerdas vocales, y por otra parte los músculos extrínsecos, que conectan la laringe a otras estructuras del cuello. En realidad la laringe estaría pues como colgada, imaginemos un columpio, y estos músculos ayudan a mover la laringe hacia arriba, hacia abajo durante la deglución, y en algunos casos pues también se mueve cuando cantamos. Otro aspecto importante relacionado con la laringe son los nervios, la inervación. Tenemos los nervios laríngeo superior e inferior, que se llama nervio recurrente, y que son ramas del nervio vago, que es el nervio craneal 10. Nosotros tenemos 12 pares craneales. Yo siempre explico a los pacientes que son como unas autopistas que salen del cerebro y que controlan todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Pues esa autopista 10, el nervio craneal 10, es crucial para la inervación motora y sensitiva de la laringe. Pero ¿cómo se produce la voz? ¿Qué ocurre? Bueno, el proceso de fonación comienza cuando las cuerdas vocales se aproximan. Eso es lo que llamamos aducción, mediante pues, la acción de los músculos intrínsecos de la laringe. También vamos a necesitar aire, hemos hablado ya de la respiración, y esto le llamamos presión subglótica, que es la presión del aire que hay justo debajo de las cuerdas vocales. Siempre que hablamos de glotis, glotis es el espacio que hay entre las dos cuerdas vocales. Entonces esta presión subglótica pues se incrementa hasta que las cuerdas vocales se abren, permiten que el aire pase a través de ellas, pero de forma simultánea lo que ocurre es que las cuerdas vuelven otra vez a tender a cerrarse y se crea una vibración continua. Como comentaba, esa apertura y cierre rápido de las cuerdas vocales crea una serie de pulsos de aire que percibimos como sonido. La frecuencia de vibración, es decir, la cantidad de veces que las cuerdas vocales se mueven, pues determina el tono de la voz, cómo de aguda o cómo de grave es una voz.
y esto determina si está hablando un hombre, está hablando una mujer, está hablando un niño o una niña. Y esta vibración realmente es sorprendente. Pensemos que en un hombre puede estar alrededor, nosotros cuando estamos hablando, alrededor pues, de unos 120, 150 veces que se mueve por segundo, y en una mujer sería el doble aproximadamente. Estaríamos hablando pues, de 200, 220. Pues esta frecuencia de vibración, esta rapidez de cómo se mueven las cuerdas vocales, lo podemos hacer ajustando la tensión y la longitud de estos pliegues vocales mediante los músculos laríngeos. Pero claro, ese sonido que produce solamente la laringe, pues será modificado, amplificado por las cavidades del tracto vocal. Haremos un programa de hablando con voz solamente del tracto vocal, porque es muy interesante, que incluye la faringe, la boca, las fosas nasales. Y los movimientos de la lengua, de los labios, del paladar, pues también van a hacer un papel crucial para poder producir los sonidos del habla. Haremos también otro programa en el futuro donde hablaremos pues, del habla, qué implicación tiene con la voz, qué ocurre, pero obviamente para poder hablar necesitaremos nuestras cuerdas vocales y nuestra voz, obviamente. En resumen, por tanto, pues la fisiología de la laringe es una combinación de estructuras anatómicas, de mecanismos funcionales que nos permiten respirar, proteger las vías respiratorias, producir una amplia gama de sonidos vocales, y necesitamos también una coordinación muy precisa de los músculos, de los nervios laríngeos, de la respiración para el correcto funcionamiento. En estos momentos son las 20:53. Les recordamos que estamos escuchando el programa Hablando con Voz, dedicado a la laringe. También queremos recordarles nuestro número de WhatsApp para sus preguntas. Es el 34 como código internacional de España y el número 611004901. Volvemos a repetir nuestro número, 34 como código internacional, 611004901. Bien, hemos contado ya muchas cosas relacionadas con la laringe. Pero ¿cómo sabemos tantas cosas? ¿Cómo conocemos la estructura? ¿Cómo conocemos el movimiento? Bueno, obviamente en muchos casos pues a través de la disección con alguien que ya nos ha dejado y que nos permitía, a veces y a veces no, pues ver qué pasaba en su interior, pues ver qué ocurría con su laringe. Pero también hay una historia muy bonita que está relacionado con el funcionamiento de la laringe y que nos abrió la posibilidad de poder observarla mientras funcionaba. Y todo esto es una cuestión de espejos. En el asunto de los espejos, la literatura fue muy por delante de la medicina y los espejos literarios son más que un objeto, son otra dimensión.
reflejan, ocultan, mienten, deforman, confiesan, anticipan. En la literatura del siglo I a.C. puede encontrarse una anticipación de lo que hoy nos está pasando con los móviles, con los teléfonos móviles, con los celulares. En el libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio, el poeta romano recrea el mito de Narciso, asomado a un estanque, enfrentado a un espejo de agua, enamorándose de su propia imagen antes de morirse ahogado por su ego. Ovidio alertó a los psiquiatras del siglo XXI, de la antigüedad a la modernidad, de Oriente a Occidente. La literatura recrea espejos que desencadenan acontecimientos inesperados. Pues bien, un acontecimiento inesperado asociado a un espejo favoreció el desarrollo de la laringología, que atiende aspectos pues, como el habla, la audición, la respiración, el equilibrio. Y sin embargo es relativamente reciente por dificultades relacionadas con la exploración. Si era ya difícil observar las fosas nasales, más comprometido era aún observar pues, la laringe. Y esta observación fue inaccesible hasta mediados del siglo XIX para poder llevar la mirada a las cuerdas vocales. El mérito principal de haber ideado un sistema para poder hacer pues, una visión de las cuerdas vocales, lo que llamamos laringoscopia, no es atribuible a un médico ni a un científico. Esto pasa bastante en la historia. La idea original pues, fue de un músico, de un cantante, que se llamaba Manuel García. Manuel García pues, tenía mucha curiosidad, quería saber qué pasaba dentro de la garganta para producir la voz, y entonces usó un espejillo dental, también usó un espejo manual y también utilizaba la luz del sol para observar por primera vez en la historia el movimiento de las cuerdas vocales. Esta primera observación del movimiento de las cuerdas vocales, por primera vez en la historia, se produce en el año 1854. En aquel momento Manuel García era profesor de música, era cantante. Pero 3 décadas antes, pues ahora mismo hace 200 años, Manuel Vicente debutaba en Nueva York como barítono con El Barbero de Sevilla. Y Manuel García pues fue una persona interesante, con una longevidad insólita en aquellos tiempos. Vivió más de 100 años, muchos de ellos estudiando la voz. Como hemos dicho anteriormente, la voz humana es lo que nos distingue como especie, ha sido la clave evolutiva de nuestra supervivencia, la complejidad de la expresión emocional que hay en la voz es una maravilla anatómica. Las voces son como huellas dactilares. Ya reconocemos la voz antes de nacer y es el primer contacto que tenemos con la vida a través de nuestro primer llanto. Por tanto, la voz fue una obsesión para Manuel García. Él estaba determinado a conocer su funcionamiento. Realizó disecciones en cadáveres, llegando incluso a extraer la laringe y la tráclea y a soplar a través de esos conductos para intentar observar cómo se movían las cuerdas.
Quiso visualizar la laringe, por tanto, detallando las características del movimiento. Entonces, tras su planteamiento, desde su idea, hubo otros desarrollos, vinieron disputas por la paternidad de la invención, obviándose que el primer método lo había pensado este músico. Llegados a este punto, voy a contar una historia también que está relacionada conmigo directamente y que también está relacionada con Manuel García. Esto es la historia de un linaje. Manuel García nace en 1805 y muere en 1906, y él fue el profesor de canto de una famosa profesora alemana que se llamaba Franziska Martinsen-Lohmann. Franziska Martinsen-Lohmann nace en 1887 y muere en 1971. A su vez, Franziska Martinsen-Lohmann fue la profesora de otro profesor alemán que trabajaba en la Escuela Superior de Canto de Stuttgart, que se llamaba Helmut Lips. Helmut Lips nace en 1925 y muere en 2006. Y Helmut Lips, a su vez, fue profesor de canto de alguien que ustedes conocen cada semana, que se llama Eduardo Ríos, que está aquí hablándoles, y que nace en 1967 y que por el momento pues está aquí todas las semanas pues con nuestro programa Hablando con Voz. Por tanto, pues Manuel García no deja de ser mi bisabuelo artístico y también mi bisabuelo pues foniátrico, logopédico, científico y laringológico. Ya hemos hablado de muchas cosas relacionadas con la voz, con su exploración, con la laringe en este caso. Como les comentaba, Manuel García tenía realmente obsesión por saber qué ocurría con las cuerdas vocales. Y entonces lo que hacía era ponerse al lado de una ventana, aprovechar la luz del sol, esa luz del sol llevarla a un espejo, ese reflejo llevarlo a su vez a un espejo pequeñito como el de los dentistas dentro de la boca del paciente o de la persona que quería explorar, y a su vez llevar ese reflejo hacia la laringe, hacia las cuerdas vocales. Esto hoy en día lo seguimos haciendo para explorar pues, las cuerdas de nuestros pacientes, y eso ha evolucionado con aparatos nuevos, con la videolaringostroboscopia, hablaremos de esto en algún momento, con equipos en alta definición. Pero al igual que existen teorías sobre la luz, no sabemos si tiene pues, una naturaleza corpuscular, ondulatoria, electromagnética, cuántica, relativista. No hay ninguna de estas teorías que pueda realmente explicar qué es la luz. No se puede explicar completamente su naturaleza. Pues esto nos pasa un poco con las cuerdas vocales. Es decir, tiene una estructura anatómica realmente compleja, sorprendente, y entonces esto a lo largo de los diferentes años ha dado lugar a diferentes teorías de vibración de las cuerdas vocales. Entonces estas teorías de la vibración abarcan desde conceptos mioelásticos, aerodinámicos, hasta modelos neurales, biomecánicos. Cada teoría contribuye a una comprensión más completa de cómo se produce la voz humana. Juntas proporcionan un marco integral para estudiar y tratar los trastornos vocales, pero aún no tenemos la información completa de exactamente cuál es el modelo vibratorio de estas cuerdas vocales. Lo cual es apasionante porque seguiremos estudiando y haciendo muchos programas de Hablando con Voz.
Como les comentaba, estas teorías intentan describir los mecanismos físicos y biomecánicos que permiten a las cuerdas vocales vibrar y generar sonido. Por una parte, podemos hablar de la teoría miolástica aerodinámica, que fue desarrollada por Van den Berg en 1958 y que es la teoría más aceptada y ampliamente utilizada para explicar la fonación, pero como hemos dicho, no lo explica en su totalidad. Por una parte, el aspecto mioelástico se refiere a las propiedades musculares y elásticas de las cuerdas vocales. Sabemos que las cuerdas vocales son estructuras musculares que pueden estirarse, tensarse mediante la acción de los músculos laríngeos. Y también hay un aspecto aerodinámico que implica el flujo de aire a través de la laringe, la presión del aire proveniente de los pulmones acumula debajo de las cuerdas vocales, hay una presión subglótica. Cuando esta presión supera la resistencia, la separa, permite que el aire pase a través de ellas y luego, debido a la elasticidad de las cuerdas, a la disminución de la presión, lo que llamamos el efecto Bernoulli, las cuerdas vuelven a juntarse. Todo esto es un mecanismo un poco más complejo, tiene que ver mucho con la mecánica de fluidos, pero bueno, para que nuestros oyentes puedan conocer esta teoría, pienso que es interesante. Otra teoría también muy interesante, que tuvo bastante difusión, es la teoría mucondulatoria de Perelló, de Jorge Perelló, médico, otorrinolaringólogo, también de Barcelona, y que realmente ha sido una persona fantástica y que sigue su hijo, Enrique Perelló, al que saludo desde aquí, si nos está escuchando. Ya le pasaré el contacto para que sepa que hemos hablado de él. Y también pues comentaros que Enrique Perelló, su hijo, tiene una de las bibliotecas más fascinantes sobre voz que podáis encontrar probablemente en el mundo. Merece la pena para cualquier amante de la voz, desde el punto de vista científico, profesor de canto, investigador, que conozca esta biblioteca. Bien, la teoría mucondulatoria pues habla de la forma en que la mucosa de las cuerdas vocales se mueve y se ondula durante la producción del sonido. Y según esta teoría, estas ondas se propagan a través de la mucosa y son fundamentales para la fonación eficiente y para la calidad del sonido. Aunque fue Jorge Perelló quien inició esta teoría, más adelante otro colega suyo, realmente se conocieron, hizo una teoría de la ondulación de la mucosa. Hablamos de Minoru Hirano, es una persona bastante conocida en el ámbito de la voz, en el año 1974. Pero si alguna vez tenéis la oportunidad de hablar pues, con Enrique Perelló, os comentará que la primera teoría sobre este aspecto lo hizo su padre. Y es cierto, yo he visto los libros que lo atestiguan. Bien, entonces esta teoría ondulatoria de la mucosa de Hirano pues habla de la teoría miolástica aerodinámica, al enfocarse en la estructura de las cuerdas, pero especialmente en la capa de mucosa que las recubre. Y bueno, explica un poco, es muy parecida a la teoría anterior. Pues habla de cómo esta capa superficial de las cuerdas vocales se mueve de manera ondulatoria durante la fonación. Comentaré también otra teoría que está un poco desfasada, pero bueno, es interesante, porque eso también quizás puede darnos lugar a pensar algo que muchas personas tienden a creer, que es la teoría neurocronáxica de Husson de 1950. Y esta teoría proponía que la vibración de las cuerdas vocales se controla neurológicamente a través de impulsos nerviosos que provocan contracciones musculares rápidas. Y sugiere que cada ciclo de apertura y cierre pues está directamente controlado por señales del sistema nervioso central. ¿Qué nos dicen ahora de esta teoría? Pues que ha sido ampliamente desacreditada porque no explica algunos de los aspectos relacionados con la vibración de las cuerdas. Pero este control directo de la musculatura, pues bueno,
veremos que en algún otro programa que no es tan sencillo como algunos piensan. Otra teoría relacionada también con la vibración de las cuerdas vocales tiene que ver con la teoría fuente-filtro, desarrollada por Gunnar Fant en 1960. No se centra exclusivamente en la vibración de las cuerdas, pero bueno, es interesante porque hace una relación directa entre lo que es la vibración de las cuerdas y todo el tracto vocal que tenemos más arriba. De hecho, nosotros un día dedicaremos a hablar aquí en Hablando con Voz del tracto vocal. Por tanto, pues esta teoría habla de que hay una fuente del sonido, que son las cuerdas vocales, y hay un filtro que habla de la faringe, de la boca, de la nariz, y cómo este filtro a su vez tiene una relación directa sobre la vibración de las cuerdas. En realidad esto es una teoría que, bueno, que cualquier persona que toque un instrumento musical lo sabe. Cualquier instrumento tiene un cuerpo, tiene luego una fuente, como serían las cuerdas, y si ese cuerpo no se ajusta bien, las cuerdas acaban rompiéndose. Eso es una cosa también interesante. Por tanto, la vibración de las cuerdas vocales es un proceso multifacético que implica la interacción de las fuerzas musculares, elásticas, aerodinámicas. Y todas estas teorías pues complementan la comprensión de la fonación, proporcionando un panorama más completo de cómo se produce la voz humana. Bien, hemos hecho ya un recorrido bastante interesante de lo que es la laringe, lo que representa su evolución, y ahora en el tiempo que nos queda de programa, que son aproximadamente pues unos 15 minutos, vamos a aprovechar pues para poder hacer las preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes. Aprovecho, ahora son las 21:13 de la tarde, estamos emitiendo en directo desde Barcelona y recordamos por última vez para hoy nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta que quieran hacer. Si no diera tiempo durante el programa en directo, siempre pueden dirigir sus preguntas y las haríamos en el siguiente programa o las guardaríamos cuando hiciéramos algún tipo de monográfico relacionado con la pregunta que nos están planteando. Nuestro número de WhatsApp, por tanto, es el 34 como código internacional de España y el número 611004901. Repetimos nuestro número, 34 de España y 611004901. Bien, la primera pregunta que nos llega a nuestro estudio nos dice, ¿qué ocurre con la voz cuando un paciente de cáncer es laringectomizado? ¿Cómo puede producir la voz? Bueno, para las personas que nos están escuchando y que quizás no saben pues qué pasa en estos casos, una persona cuando tiene un cáncer de laringe producido en un porcentaje altísimo por el tabaco, con lo cual pues saben ustedes que tienen que dejar de fumar, es mejor para la salud y para la voz. Pues en este caso, una de los procedimientos, cuando no hay otra posibilidad, es extirpar totalmente la laringe y entonces es cuando tenemos lo que llamamos la laringectomía. Es extraer totalmente la laringe, se abre un agujero en la tráquea que se llama estoma, de forma que este será el conducto a partir de ese momento por donde va a respirar el paciente. Y por la boca pues vamos a poder seguir comiendo, pero serán dos conductos totalmente independientes. Por lo que hemos hablado hoy, durante el programa de hoy, sabemos que en una laringe normal, la laringe hace como una especie de puente que controla cuando estamos hablando, cuando estamos tosiendo, riendo, etcétera, etcétera,
o cuando estamos haciendo el acto de deglución, y entonces, o pasando saliva, por ejemplo. Y en ese caso, pues la laringe lo que hace es redirigir el alimento hacia lo que sería el esófago, que es el tubo que luego lleva el alimento hacia el estómago. En este caso, en un paciente laringectomizado, como ya no tenemos laringe, la voz se va a producir de dos formas. Una, realizando lo que llamamos la voz erigmofónica. Una voz erigmofónica se trata de llevar aire al esófago y entonces es el esófago el que produce un ruido aprovechando una especie de erupto. Otra posibilidad que cada vez más se está haciendo es añadir lo que llamamos unas prótesis auditivas, unas prótesis fonatorias. Esas prótesis fonatorias, en el momento que se hace la intervención de que se quita la laringe, se instalan en la tráquea del paciente y entonces el paciente tiene la posibilidad de poder utilizarlas, provocan un sonido y entonces el paciente con ese sonido, solamente con que siga movilizando sus labios, lengua, etcétera, etcétera, podrá hablar. Otra posibilidad también sería utilizar lo que llamamos una laringe electrónica. En algunos lugares del mundo este procedimiento suele ser bastante interesante porque quizás los pacientes no pueden acceder a lo que sería la instalación de una prótesis fonatoria y entonces se utilizaría esta laringe electrónica. Esta laringe lo que es un dispositivo, hace como un zumbido, los modelos más actualizados pueden producir diferentes sonidos, con lo cual se pueden adaptar a si es una persona que sea un hombre, una mujer. Y entonces mientras ese dispositivo se coloca en el cuello, ese zumbido permite un sonido base que luego podemos articular, podemos añadir palabras para poder comunicarnos. Ahora tenemos una pregunta bastante interesante. Nos dicen, soy actor y me han enseñado cómo manipular mi laringe con masajes y ciertos movimientos. ¿Son eficaces? ¿Para qué sirve manipular la laringe? Bueno, es una pregunta controvertida e interesante. Mi opinión personal es que si no hay una persona que sepa muy bien lo que está haciendo, lo mejor es no manipular nada. Incluso una manipulación solamente de la laringe, sin probablemente actuar sobre otras partes del cuerpo, no tendría mucho sentido. Es decir, solamente trabajar con un aspecto, con una parte del cuerpo, donde quizás hay unos patrones de tensión. Si esos patrones de equilibrio muscular o miofascial no los estamos trabajando a nivel del cuerpo completo, solamente manipular la laringe no va a tener mucho sentido porque el cuerpo tiene tendencia a ir a su lugar de equilibrio. Y entonces ese lugar de equilibrio, bueno, pues probablemente quizás con esa manipulación, pues durante un día, 2 días puede pasar alguna cosa que podría ser buena o no tan buena, eso no lo sabemos, depende de quién haga la manipulación, pero luego probablemente el cuerpo tendrá tendencia a ir a su lugar. Esto ocurre también pues con los masajes o con lo que sea, es decir, está bien cuando una persona necesita quizás una manipulación ante un dolor, hablo de fisioterapia, hablo de un montón de cosas, pero hay que enseñar al paciente a cómo poder buscar un equilibrio funcional pues con su estructura, sobre todo para no tener que depender pues con tratamientos muy largos en el tiempo con ese tipo de masajes. Entonces, bueno, depende, no nos dice qué tipos de masajes son, qué le produce. Mi opinión, bueno, yo creo que la he dicho de forma clara y si hay alguna pregunta más, pues la podéis dirigir y yo encantado la ampliaré la respuesta. Otra pregunta que me hacen es el falsete. ¿Tiene algo que ver con el uso de la laringe a la hora de cantar? Pues sí. Tiene que ver con cómo ajustamos los músculos de la laringe y las cuerdas vocales para emitir diferentes sonidos. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy hablando así, pero podría estar hablando así o podría estar hablando así. Todo esto son manipulaciones de la laringe con determinados músculos que nos van a dar diferentes sonidos.
La cuestión está en luego si este sonido es sano o no es sano. Y esto ya pues tendríamos que verlo en programas posteriores, cuando hablemos ya, por ejemplo, pues del canto, de los diferentes registros, todo esto lo iremos ampliando. Pero que si tiene que ver con el uso de la laringe, sí, la respuesta es positiva. Otra pregunta también muy interesante, además he visto que haya habido algún tipo de edición de noticia, de publicación relacionado con esto. Nos preguntan, ¿qué opina usted de la manipulación del nervio vago que ahora parece haberse puesto de moda? Bueno, sí, esto siempre pasa igual, aparecen las modas y bueno. Bien, la cuestión está que el nervio vago efectivamente es uno de los nervios que tiene que ver con el par craneal 10, pero claro, la manipulación no es tan sencilla. Entonces, hay aspectos de la fisiología del cuerpo humano que tienen que ver con el mecanismo autónomo, el mecanismo parasimpático. Esto es como si nosotros quisiéramos, por ejemplo, intentar controlar la frecuencia cardíaca. Pues bueno, así a primera vista no lo podemos hacer. Sí que podríamos hacer cosas indirectas. Si yo quiero que mi corazón vaya más rápido, pues subimos escaleras, irá más rápido. Si nos acostamos y nos relajamos, irá más lento. Lo mismo ocurre con la respiración. Podemos hacer manipulaciones dependiendo de nuestras acciones, pero directamente no es sencillo, no se puede hacer. Luego el problema que tiene el nervio vago es que si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, podríamos ocasionar lo que llamamos una respuesta vagal. Entonces, algunas de las técnicas, sean corporales, sean respiratorias, pueden ser peligrosas si la persona con la que estamos trabajando puede tener algún tipo de disfunción neurológica, algún tipo de patología que no sabemos. Entonces, bueno, siempre se va a poder hacer algún tipo de estimulación de ese nervio, pero nunca de manera directa. Siempre va a ser a partir de acciones indirectas, porque no tenemos una conexión directa sobre ese nervio. Espero haber contestado. Tenemos otra pregunta que nos dice, he tenido una visita con un profesional ORL, otorrino, por problemas vocales y he leído en el informe que tengo irregularidad en la vibración de las cuerdas y de la onda mucosa. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que las cuerdas vocales deberían de tener una regularidad. Si nosotros observamos, por ejemplo, cómo se mueve una bandera, pues veremos, a no ser que haya turbulencias, pero bueno, vamos a tener unas vibraciones que van a ser periódicas. Y lo mismo ocurre con la onda mucosa, que la onda mucosa es ese moco que recubre las cuerdas vocales y que cuando nosotros hacemos una laringoestroboscopia vamos a poder conocer su movimiento por el movimiento en sí de las cuerdas vocales, pero también por el reflejo de la luz. Entonces, cuando hay este tipo de irregularidad, claro, habría que saber cuál es el origen de la irregularidad, que aquí puede haber pues muchísimas causas. Puede ser desde una simple laringitis, pues porque hayamos salido de fiesta el fin de semana. Puede ser pues porque hay algún tipo de enfermedad de tipo congénito que esté asociada. Puede ser por algún tipo de alergia, puede ser, bueno, por mil cosas que nos dé ese tipo de irregularidad. Entonces, bueno, la cuestión sería si en ese informe hay algún tipo de etiología que explique esa irregularidad en la vibración. Esto sería interesante. Y también, pues, qué pronóstico tiene, saber si esto va a necesitar pues un tratamiento farmacológico, un tratamiento quirúrgico, un tratamiento pues de reeducación o rehabilitación, en este caso con un logopeda o un fonoaudiólogo. Bueno, básicamente esto. Pero bueno, la irregularidad significa que no está funcionando de forma totalmente funcional la laringe y que entonces probablemente la voz no está sonando como debería de sonar.
Bien, esta es una pregunta también interesante. Nos dice, ¿cómo cantar y actuar cuando tienes una laringitis leve, pero molesta? ¿Se puede cantar? ¿Qué hacer? Bueno, cuando tenemos una laringitis sabemos que todos los aspectos que acaban en itis es inflamación. Entonces, si sabemos que tenemos una laringitis porque hemos ido a un profesional que ha podido mirar las cuerdas vocales y nos ha asegurado que realmente hay esta inflamación, pues si tenemos que cantar y actuar de forma totalmente que no lo podemos cambiar, anular, lo que sea, pues lo que tendríamos que hacer sería de alguna forma bajar esa inflamación. Claro, todo depende también cuánto tiempo tenemos antes de la actuación. No es lo mismo pues, que tengamos una inflamación muy grande 3 horas antes de una actuación a que la tengamos pues a lo mejor 3 días antes. Entonces, ¿se puede cantar? Sí, si tenemos la técnica adecuada para poder hacerlo. Entonces, para esto, normalmente cuando yo trabajo con un cantante, siempre suelo hacer las clases de canto sin anularlas cuando está en muy mala situación. Normalmente los cantantes cuando no se encuentran bien, pues llaman y dicen, Eduardo, hoy no voy a ir a hacer la sesión de canto porque no me encuentro bien. Pues bueno, es un error. ¿Por qué? Porque por una parte se trata de técnicamente descubrir los mecanismos que nos pueden ayudar en momentos como este, porque a lo mejor quizás no vamos a tener la oportunidad de poder cambiarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bajar esa inflamación, pues como podamos, con algún tipo de inflamatorio natural, pues aplicando compresas pues calientes al cuello y sobre todo pues viendo cómo de alguna forma podemos aplicar nuestra técnica para poder compensar ese tipo de laringitis. También tenemos que ver si vamos a estar amplificados. No es lo mismo una persona que pueda cantar con un micrófono a otra persona que quizás no tiene esa posibilidad. Entonces también nos falta información. Dedicaremos probablemente un programa a todos estos aspectos, pues cuando hablemos de la voz y hablemos pues, de la voz en el canto, la voz en el teatro, etcétera. Bien, pues quedan 2 minutos para que finalice nuestro programa Hablando con Voz. Hoy hemos estado hablando de la laringe. Se despide de ustedes Eduardo Ríos desde Barcelona con el programa Hablando con Voz en fonored.radio. Aprovecho estos instantes que nos quedan para despedirme de ustedes, recordándoles nuestro número de WhatsApp para que puedan hacernos vuestras preguntas siempre que quieran. Es el 34 de España 611004901. Les recuerdo también que esta música de cabecera y cierre y la que suena durante el programa es de Claudia Baulias. Muchas gracias y hasta la próxima semana.